Esta mañana le informamos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues decidió que mientras duran las campañas electorales en los estados de Coahuila e Hidalgo, que tienen comicios locales a celebrarse en octubre, no se podrán transmitir las conferencias mañaneras del presidente López Obrador íntegras en esos dos estados. Vamos a comentar sobre la implicación de esta decisión con Pamela San Martín, ex consejera electoral del INE. ¿Cómo estás, Pamela? Gusto saludarte. Oscar, buenos días, gusto saludarte, saludos a tu auditorio. Bueno, esto implicará que pues a partir del 5 de septiembre no se pueda tener en los estados de Hidalgo y Coahuila una transmisión íntegra de las conferencias presidenciales. Efectivamente, lo que el día de ayer resolvió el Consejo General del INE fue aplicar el mismo criterio que ya se venía aplicando desde el 2019. Recordemos que en el 2019 tuvimos 5 elecciones locales en 5 entidades distintas. Y cerca de la jornada electoral, casi terminando las campañas, se presentó una queja en la que se señaló que las conferencias mañaneras eran contrarias a lo establecido, o la difusión de las conferencias mañaneras era contrario a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución. ¿Qué es lo que la Constitución establece? Que durante el periodo que duren las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, está prohibida la difusión de propaganda gubernamental, salvo cuando se trate de cuestiones de salud, de educación y de protección civil en casos de emergencia. Por lo que se señaló que al difundir estas conferencias mañaneras se estaba difundiendo propaganda gubernamental en periodo prohibido. Asimismo, se señaló que habían algunos medios de comunicación que estaban difundiendo las conferencias mañaneras sin hacer ninguna interrupción, es decir, sin incluir siquiera la pauta ordenada por el Instituto Nacional Electoral. Por lo que en ese momento lo que la Comisión de Quejas determinó fue ordenar que se suspendiera la difusión de estas conferencias mañaneras por ser propaganda gubernamental en los estados con elección y que, por supuesto, no se podía dejar de cumplir con la pauta del instituto ordenada por el Instituto Nacional Electoral. Oye, y así ocurrió en 2019, en estados como Esto, Baja California, por ejemplo. efectivamente, en los 5 estados que tuvieron elección en el 2019, esto se ordenó. En ese momento, el presidente de la República decidió no impugnar la decisión y entonces fue firme la decisión que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias. Esto fue en materia de medidas cautelares. Posteriormente, la Sala Regional Especializada resolvió el fondo del asunto y confirmó que se trata de propaganda gubernamental y que no se puede interrumpir la pauta en esos momentos, digamos, durante la difusión de estas conferencias. Por lo que ayer aprobó el Consejo General va en el mismo sentido. Esto es cierto que la Sala Superior todavía no lo resuelve en el fondo porque se impugnó la resolución de la Sala Regional Especializada, pero este es el criterio que está firme, que es vigente y que además no inició tampoco en el 2019. Hay un antecedente en el 2010, si no me falla la memoria, que el presidente Calderón emitió ser en periodo de veda y el último día antes de que terminaran las Sí, campañas un mensaje en electorales, cadena nacional, una ¿no? conferencia de prensa y una cadena nacional. Y en ese momento fue donde se dijo que eso era propaganda gubernamental y por lo tanto está sujeta a las reglas constitucionales. Sí. Oye, ¿te acuerdas quién impugnó esta resolución? De la Sala Regional Sí, Especializada, ese dato sí no lo tengo. ya. Pero bueno, el caso es que se impugnó y luego fue avalada esta decisión. Oye, este es dirías que es un anticipo de lo que puede venir cuando arranquen las campañas federales en las elecciones del año entrante, que supongo que es el mes de abril, ¿verdad? Efectivamente, cuando arranquen las campañas electorales, no tiene que ver con si son elecciones federales o elecciones locales, tiene que ver con una regla constitucional. La Constitución, para poder garantizar la equidad en la competencia Sí. entre los partidos políticos, establece tanto el acceso permanente de los partidos políticos y los candidatos a la radio y la televisión durante, digamos, permanente, pero en particular enfatizado en el periodo de las campañas electorales en cuanto a los tiempos que tienen los partidos políticos, pero también establece la obligación de suspender
toda la propaganda gubernamental, no solamente la del gobierno federal, Sí. la de cualquier dependencia, de cualquier nivel de gobierno, Ya. se tiene que suspender durante las campañas electorales y hasta que concluya la jornada electoral. Y están las excepciones de salud, educación y protección civil en caso de emergencia, precisamente porque son temas que no pueden, digamos, dejar de informarse a la ciudadanía. Oye, Sin embargo, Pamela, esta prohibición está establecida desde la Constitución. replanteando la pregunta, porque va a haber elecciones locales en todos los estados del país, cuando empiecen las campañas en cada estado, las campañas locales, para cargos locales, ese día seguramente se va a ordenar el Consejo General que se suspenda en ese estado en concreto la difusión íntegra de las mañaneras. Efectivamente, si hay campañas en los estados que inician antes de la campaña federal, tendrá que ser desde el momento que inicien en esa entidad. Y si inician, digamos, a la par de la campaña federal ya incluye todas las entidades del país. Por lo que, digamos, ese es el momento en el que se tendría que frenar la difusión de la difusión íntegra de las mañaneras en todas las entidades. Oye, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿qué es lo que sí se puede hacer con las mañaneras? ¿Se pueden hacer resúmenes? ¿Se pueden hacer cortes informativos? Todo esto sí se puede, menos la transmisión íntegra, ¿verdad? Efectivamente, lo que está prohibido es la difusión de la propaganda gubernamental. No se toca en ningún momento el ejercicio periodístico. Si cualquier medio quiere retomar, quiere comentar, quiere explicar elementos que se hayan señalado en la conferencia, por supuesto que se pueden retomar, y se pueden retomar incluso pedazos de la propia conferencia para poder ilustrar de lo que se está hablando. El ejercicio periodístico está completamente garantizado en torno a esto. Lo que está prohibido es la difusión de la propaganda gubernamental, que es la conferencia como tal, íntegra por parte de ya sea de un medio de comunicación o de la propia Presidencia de la República. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Pamela, para comentar esto. Te agradezco a ti, Pascal, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, qué amable. Pamela San Martín, ex consejera electoral del